Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. El día de hoy vamos a tocar el tema de los traidores. El texto que nos toca desarrollar el día de hoy está contenido en el capítulo 11 de Proverbios 11, en su versículo 6. Si gustan, pueden seguir la cita con su vista. Yo les voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice así: la justicia rescata a las personas buenas. Los traidores La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedarán atrapados por su propia ambición. Para desarrollar el tema, yo escogí el primer libro de Samuel, donde narra la vida del sacerdote Elí y sus hijos. Y en paralelo, ese mismo libro también habla acerca de la vida del profeta Samuel, desde su formación. Elí fue un sacerdote y juez de Israel que juzgó al pueblo durante 40 años. Elí muere a la edad de 98 años. Sus hijos, Ofni y Fines, lo asistieron en el sacerdocio cuando él ya era de cierta edad. Sin embargo, hicieron lo malo a los ojos del Señor, cometiendo actos sumamente reprobables e inmorales sin que su padre los corrigiera. Por varias razones, aunque no se mencionan estas, pero pues pudieron ser por falta de carácter, por su propia conveniencia o porque Elí amó más a sus hijos que al Señor. No evitó que ellos fueran un pésimo testimonio a los ojos del pueblo de Israel. Y por esa causa Dios los maldice, los desecha casi hasta el exterminio. Y paralelamente a estas vidas, también Dios va engrandeciendo al profeta Samuel, quien irónicamente fue criado por el mismo Elí. El niño fue entrenado desde pequeño para los menesteres del sacerdocio y Samuel llegó a ser uno de los más grandes jueces de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fueron tan diferentes Elí y sus hijos y el profeta Samuel? Lo invito a mi hermano a que saque sus conclusiones después de la lectura. Voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12, por si gustan seguirlo. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Desde aquí pues ya empezamos mal, puesto que Elí, proveniente de la estirpe de Aarón, pues fue elegido como sacerdote. Es decir, todos los descendientes de Aarón fueron escogidos por el Señor para las labores del sacerdocio. Entonces, no sé por qué aquí la palabra menciona que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor, si la labor de su padre Elí era verlos instruidos en estas labores para que cuando Elí fuera demasiado viejo,
pues entonces ellos tomaran su lugar. Continúa diciendo la palabra. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de leer el libro de Levítico, ahí en ese libro el Señor daba instrucciones muy precisas a Moisés y a Aarón acerca de todo el, llamémoslo así, protocolo que debían tener el manejo de sus ofrendas. Y todo este orden era muy estricto para los sacerdotes. Mas, sin embargo, estos hombres, los hijos de Elí, tomaban de las ofrendas del Señor sin importarles lo que decía la ley. Por eso probablemente la palabra aquí los llama que eran impíos y que no tenían conocimiento del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Más adelante nos narra la palabra que en aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Imagínense que ese par de impíos fueron los encargados de llevar al fragor de la batalla el arca del pacto de Dios. No sé si ustedes imaginarán lo que iba a suceder en esta batalla. Y en efecto,
Dice la palabra: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Si analizamos aquí, dice que Elí estaba temeroso por el arca de Dios, mas no por sus hijos, porque Dios ya le había compartido el destino que iban a tener sus hijos. Mas, sin embargo, pues estaba preocupado a causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Si nosotros reflexionamos acerca de esta lectura, pues podemos decir que en esta batalla el testimonio de 2 malos hombres, de hombres impíos, trajo maldición a todo el pueblo de Israel, porque dice aquí la palabra que hubo gran mortandad. Y aparte que fue capturada el arca del Señor. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, esto significa sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Como vemos, pues los hijos de Elí tuvieron un final muy trágico, muy triste, pero fue consecuencia de sus acciones. Les decía al principio, la pregunta es si él era sacerdote,
y sabía bien lo que Dios quería de todos los hombres que se dedicaban a eso, ¿por qué no fue capaz de instruir a sus hijos? Yo pienso que probablemente temía corregirlos porque los quería demasiado. Un niño no nace maleducado. Uno como padre los maleduca. Un niño no nace impío. Uno los hace impío con el ejemplo, con la falta de corrección, con la falta de enseñanza. Un niño no nace ladrón. Un niño no, pues es como una pequeña masilla que uno la puede moldear como uno quiera. Mas, sin embargo, aquí podemos ver que la falta de trabajo que tuvo Elí para con sus hijos, pues los llevó a este desenlace tan triste. Y lo irónico es que, como les decía, él fue quien formó y quien crió a Samuel. Y Samuel fue reconocido como uno de los sacerdotes más grandes que tuvo el pueblo israelita. Entonces, uno puede decir en qué estuvo el error. Probablemente a veces uno como padre no corrige a los hijos por comodidad porque dice, ay, no, es que va a ser su berrinche. Mejor lo dejo que haga lo que quiera. O siente uno que los quiere tanto que es incapaz de corregirlos porque dice, ay, no, es que está bien bonito, está bien bonita, ¿cómo la voy a hacer llorar o cómo lo voy a hacer llorar? Y aparte, no, pues esos ojitos tan bonitos se le van a maltratar. Entonces, mejor dejamos las cosas como están. Y esa falta de energía es lo que lleva a veces a que ya siendo adultos, pues nosotros no podamos controlar a nuestros hijos y no los podamos acercar a Dios porque ellos ya tienen su ideología construida. Entonces esto pues puede ser una llamada de atención para nosotros, para que mantengamos a nuestros hijos cuando son pequeños siempre cerca de Dios, que siempre los guiemos, que siempre los instruyamos en el temor de Dios. Y aún siendo adultos, pues que nosotros les compartamos, que les compartamos lo bueno que es vivir bajo la ley del Señor, porque el Señor es bueno y es justo, y Él nos recompensará. Por otro lado, y lo que es la otra cara de la moneda, pues es la vida de Samuel. En el primer libro, en el capítulo 1, nos habla acerca del nacimiento de Samuel. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, que era el lugar donde moraba Elí, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Yo supongo que le daba de las mejores partes, porque amaba a Ana. Aunque el Señor
no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y observemos la fidelidad del Señor. Aquí Ana estuvo orando por un hijo y se lo pidió con todo su corazón, inclusive derramó tanto llanto que Elí la confundió con una borrachita. Y más sin embargo, Dios se apiada de esa congoja que tiene. Y ese mismo día, cuando Ana se va a su casa, cuando terminan de adorar, Dios obra en su vida y le concede que ella conciba un hijo. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió con él, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado del Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva.
será del Señor, y adoró allí a Dios. Probablemente esta sea una de las diferencias que tuvieron Samuel y los hijos de Elí, porque Samuel provenía de una mujer llena de fe, de una mujer creyente, de una mujer que no hallaba otra solución a sus problemas que no fuera en Dios. Y ella oró con tal fervor que Dios se apiadó y la escuchó. Y ella no se conformó con darle un gracias. Cuando concibió, ella le prometió su hijo al Señor. Y cumplió esa promesa. Ana no sabía si iba a tener más hijos o cuánto le iba a doler desprenderse de ese niño para siempre. Mas, sin embargo, ella se mantuvo fiel a esa promesa que le hizo al Señor. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Es decir, al niño lo dejaron en casa de Elí una vez destetado. No sé, ustedes se podrían imaginar que lo dejaron probablemente a los 2 o máximo a los 3 años. Mas, sin embargo, Ana no se fue con desconfianza. Ella puso su confianza completamente en el Señor. No se preocupó, no dijo, el niño comerá, no comerá, el niño se enfermará. No, ella tuvo esa plena confianza en el Señor y se lo entregó, y el niño fue dedicado solamente al servicio del Señor. Dice más adelante, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Dentro de, digamos, de los requisitos que había para que los sacerdotes realizaran sus labores de sacrificios y todo eso, pues era que ellos vistieran un efod de lino, y seguramente los hijos de Elí no lo hacían así, puesto que aquí en la palabra el Señor se lo reprocha a Elí. Aquí dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieran sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora he dicho, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril.
Es decir, prácticamente aquí Dios maldice a los hijos de Elí y a sus descendientes por los malos actos que tuvieron los hijos de Elí. Los condena a morir jóvenes y a no llegar a la ancianidad. Y más adelante en otras lecturas de la Biblia, allí menciona cómo los hijos de Elí fueron muriendo en batallas y en otros hechos sangrientos, pero nunca les dio paz a los hijos de Elí, además de que fueron desplazados del sacerdocio. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y lo cumplió el Señor. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces el joven Samuel, ya en cierto tiempo, pues él tuvo la facultad de elegir cómo comportarse. Y aquí la palabra nos está diciendo que él se comportó obedientemente porque ministraba en la presencia del Señor, o sea, servía en la presencia del Señor, como lo decía la palabra o como le exigía la palabra, vestido en un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Aquí igual podemos comprobar que la buena conducta, que la fidelidad a Dios trae bendición no solamente para la persona que lleva esa buena conducta y que cumple esa promesa, sino también a todos los que viven alrededor de ellos, porque gracias a Samuel y gracias a Ana, la familia pues pudo crecer. Tuvieron todavía 3 hijos y 2 hijas. Dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí está resaltando la fidelidad y la obediencia que tuvo siempre Samuel, porque dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, es decir, nunca desobedeció al Señor. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque a causa de Elí y de sus hijos, Dios había dejado de hablar en Silo. Es decir, a Elí y a sus hijos, Dios ya no les hablaba. Y gracias a Samuel, hubo nuevamente palabra en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. ¿Qué podemos concluir de toda esta lectura, hermanos? Pues que si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra de Dios, siempre vamos a poder gozar de su bendición y a gozar de su protección, porque aquí mismo lo dice. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, y si eres fiel y haga conforme a mi corazón y a mi alma, yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Esto es promesa del Señor.
En sentido figurado, si nosotros somos sacerdotes fieles, podemos tener la seguridad de que si nuestros hijos, por decir, ya están en edad de salir solos a la calle, si yo los bendigo, pues así con esa bendición que ellos salen, mis hijos van a regresar a la casa así de bendecidos. Nada les va a pasar, ningún accidente, ningún acto de violencia. Nada va a tocar a mis hijos porque yo voy a ser un siervo fiel de Dios, porque yo no voy a traicionar la palabra de Dios. Dice la palabra, caerán a tu lado 1000, pero yo no voy a temer que ninguna calamidad toque mi casa por esa fidelidad que yo le tengo a Dios. Y podemos confiar en que Dios es justo, que Dios es bueno y que Dios va a premiar nuestra fidelidad. A veces, no sé, podría llamarse que soy un poquito morbosilla con las noticias. No sé por qué pues sí me enternece, me da un poco de lástima cuando escucho acerca de jovencitas, de jóvenes que desaparecen o que mueren en actos de violencia. Y casi en todos los casos, si uno se pone a ver las circunstancias, la vida que llevaban esos jóvenes, muchas veces sucede que pues esas familias, esos padres, esos hijos no tenían ni idea de lo que es Dios, ni idea tienen de lo que es Dios, o sea, tienen costumbres que van muy, muy en contra de la ley de Dios. Y el Señor pues sabe compensar a quien le es fiel, y no porque Él sea vengativo pues le va a hacer mal a la gente, sino que a veces la gente, por no saber nada acerca de Dios, se coloca en situaciones que los llevan a cosas muy malas, inclusive a la muerte. Por ejemplo, leía de una chica que había desaparecido junto con su bebé, y ya cuando te pones a ver todo lo que había detrás de esas circunstancias, dice su hermana, no, pues es que mi hermana era una mamá soltera, de 2 hijos, y su bebé era muy pequeño y ella ya se había empezado a ver con un novio, supuestamente. Entonces ya tú piensas, a tan corta edad, ¿cómo puede ser mamá soltera de 2 hijos? Y estando tan pequeños, ¿cómo te das la oportunidad? Porque la gente dice que tienes derecho a tu felicidad, que tienes derecho a tu libertad. ¿Cómo es que expones a tu bebé de brazos a llevarlo con una persona que seguramente lo conociste ayer? Y entonces tú misma te colocas, o esa chica se coloca en esa situación de peligro. Y no es que Dios la castigue, sino que ella misma, por no conocer nada acerca de la palabra, y también sus padres por no quererla corregir, pues también igual la colocan en esas situaciones. Entonces, pues probablemente piensen que no tiene nada que ver con el tema del texto que leímos al principio, pero tiene mucho que ver, porque nosotros no debemos de traicionar los principios y la ley que ya aprendimos aquí, para que podamos bendecir a nuestros hijos, podamos bendecir a todas las personas que nos rodean. Si yo, por ejemplo, soy un trabajador que sé de la ley de Dios, no voy a traicionar a mi patrón, no le voy a robar,
No le voy a robar ni su tiempo, ni su esfuerzo en el trabajo. No voy a robarle a mis vecinos, no los voy a molestar. Y todas esas actitudes que yo tenga correctas, pues no me van a traer más que bendición, no me van a traer temores, no me van a traer miedos, sino me van a traer bendición, y a su vez yo voy a bendecir a las personas con las que vivo, con mis hijos o con mi familia. Entonces, pues reflexionemos sobre eso y confiemos en este Dios que es bueno, que es justo y que su misericordia es para siempre, para los que le somos fieles. Amén, hermanos.